Gran parte de nuestro país, la región pampeana, es un verdadero mar de gramíneas. Eso es una suerte porque las gramíneas son la familia de plantas herbáceas que producen el más importante recurso alimenticio del planeta, los cereales. Cada año, el mundo produce más de 2.000 millones de toneladas de cereales, principalmente de trigo, arroz, maíz y cebada. Buena parte se utiliza para alimentación humana y también para la alimentación de los animales. Otras aplicaciones para los cereales son la producción de cerveza, en el caso de la cebada, y la creciente utilización del maíz como combustible para reemplazar los hidrocarburos de origen fósil. Pero, ¿por qué son tan importantes los cereales en la alimentación humana? El secreto es que cada grano de cereal contiene una buena parte de los nutrientes que necesitamos para vivir, y especialmente cantidades enormes de energía. Vamos a ver, en el microscopio, lo que guarda la despensa de los cereales. Dentro de los cereales hay una cantidad enorme de energía almacenada en forma de hidratos de carbono, especialmente de almidón. Esos granos que vemos aquí son energía pura, combustible para nuestras células, guardado dentro de cada semilla de cereal. Pero eso es solo una parte. También hay vitaminas e incluso una pequeña cantidad de grasas, de las beneficiosas, que se utiliza para hacer algunos de los aceites más populares en la cocina argentina, el de girasol y el de maíz. Algunos cereales, además, en especial el trigo y el centeno, contienen una proteína llamada gluten. Una vez convertido el cereal en harina, esa proteína permite hacer el pan. Ya desde tiempos prehistóricos, nuestros ancestros descubrieron que si molían los granos de cereal y les quitaban el germen y la cáscara, la harina que resultaba permitía preparar una masa suave, de color claro y buen sabor. Así, el pan blanco se convirtió desde la antigüedad en un símbolo de estatus social. Las clases acomodadas comían pan blanco de harina refinada. Las clases populares, en cambio, pan negro, un poco más duro, producto de una harina que conservaba la cáscara y otras envolturas internas del grano. Aquí tenemos harina común, la harina blanca, la que todos conocemos, y también tenemos un problema porque estos cereales fueron despojados de su cobertura, del salvado, y también del germen, es decir, se le quitaron todos los nutrientes beneficiosos para nuestro cuerpo y lo único que quedó es la energía, las calorías que nos proporcionan los cereales. En cambio, en esta harina, que es la harina integral, todavía se conservan el salvado, la cáscara, y el germen. El salvado que contiene vitaminas, minerales, fibra, y el germen que contiene proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos esenciales y también vitaminas. Pastas, panes, facturas, golosinas, galletitas, son alimentos que llegaron con los inmigrantes hace ya un siglo y más. Todos ellos normalmente requieren de harina refinada para hacer más suave su textura, es decir, de cereales a los que se les han despojado sus mejores nutrientes. Para la industria, almacenar las harinas refinadas todas juntas resuelve un problema porque equivale a almacenar mucha energía junta. Pero lo que es beneficioso, práctico para la industria, no es necesariamente beneficioso para nuestro cuerpo. Almacenar mucha energía junta en nuestro cuerpo, como si fuésemos un silo o un costal, es el comienzo de problemas que pueden llegar a ser muy serios. Si anotáramos cada cosa que comemos en el día, nos daríamos cuenta de que nuestras dietas están saturadas de harinas refinadas. Consumimos entonces energía, pero nada de nutrientes. La energía que nos sobra, que no utilizamos, se almacena en el cuerpo en forma de grasas. Con las harinas refinadas engordamos, pero no nos alimentamos verdaderamente, y este no es un problema menor, sino que es fundamental en una sociedad en la que crecen sin pausa el sobrepeso y la obesidad. En realidad es una cuestión de hábitos.
Por empezar, moderar el consumo de harinas a favor de las frutas y de las verduras. Pero además, cuando consumimos cereales o harinas de los cereales, elegir los integrales, que son los que no han perdido las cáscaras y las envolturas, y entonces conservan todavía todos sus nutrientes. En nuestra alimentación diaria tenemos que incorporar el grupo de los cereales, que es el que nos aporta energía, la energía básica que necesitamos a diario. La incorporación de cereales integrales es beneficiosa por sobre los cereales refinados, las harinas refinadas, porque en las cascaritas, en ese cereal, en las coberturas de los granos, lo que tenemos es fibra y ahí es donde tenemos concentrado vitaminas y minerales, que al refinarlos los perdemos. Un problema complejo es que las calorías vacías de nutrientes que representan las harinas refinadas son mucho más baratas que las calorías de los alimentos que incluyen nutrientes beneficiosos, como las de los alimentos frescos. En otras palabras, cuesta mucho menos comprar calorías de harinas refinadas, sin nutrientes, que calorías de alimentos beneficiosos. Esto provoca que los alimentos a base de harinas refinadas compongan una porción muy alta de la dieta de las personas de bajos ingresos y son, en buena parte, responsables de la paradójica obesidad con desnutrición. Hace un poco más de 10 años, en 2002, se sancionó la ley 25.630. Esa ley obliga a los molinos a fortificar las harinas refinadas para panificación, con hierro, con ácido fólico, con algunas vitaminas. Es un paliativo muy importante, pero que no alcanza, no reemplaza los beneficios de consumir las harinas integrales. Hace más de 7.000 años, en el sudeste asiático, se inició el cultivo de un cereal que hoy representa la base alimentaria de más de la mitad de la población del mundo, el arroz. En la Argentina, el arroz se cultiva principalmente en la Mesopotamia. Corrientes y Entre Ríos producen el 80% del arroz, que se siembra en la primavera y se cosecha a fines del verano y en otoño. El arroz, como plato, atraviesa todas las clases sociales. Es el ícono de un alimento popular de olla, pero también el de alimentos más sofisticados. Como ocurre con la gran mayoría de los cereales, también el arroz se refina. Al grano se lo despoja de sus envoltorios. El resultado es un grano blanco que contiene básicamente energía en forma de almidón de azúcares. Solo cuando comemos arroz integral estamos aprovechando los muchos nutrientes del arroz. Puede que la textura sea algo más áspera que la del arroz blanco y demore unos minutos más su cocción, pero es incluso más sabroso y mucho más saludable. El arroz integral por sobre el arroz común tiene beneficios, nos aporta fibra, aporta vitaminas, aporta minerales que perdemos en el arroz blanco común. Antes de la llegada de los europeos, hace 5 siglos, hubo un cereal que fue el alimento casi exclusivo de imperios enteros, de grandes culturas: el maíz. Hace 4.500 años ya se cultivaba en nuestro continente, en donde todavía hoy sigue constituyendo la base alimentaria de comunidades enteras. Después de la conquista, el maíz se expandió por todo el mundo. Pero para numerosas comunidades de nuestro norte y del altiplano en general, el maíz es algo que va más allá del sentido alimentario, tiene una connotación sagrada. Hasta ahora sería para mí sagrado. Por ejemplo, nosotros de todos los días esto. Hoy nomás no hemos comido, hemos comido el maíz, pero en distintas comidas. El regalo de la Pachamama porque ella lo hace crecer, nosotros lo cuidamos, lo abonamos todo. Está la sopa de harina de maíz, pan. Hacemos sopa majada con carne fresca y esta harina. Es una rica sopa de trapo, le llamamos nosotros. Después se hace la harina para hacer los tamales, para hacer el sanco, que es una comida pesada también. Para la comunidad que son muy sagradas la quinoa.
ya que acá también nosotros es sagrado el trigo, el maíz, la papa, el haba, era lo mismo para otros pueblos, ¿no? Y acá nosotros, hasta yo, me encanta la quinoa, lo compramos ahí de otra gente que lo hace, hasta yo sembré también para poder tener, y para nosotros es muy buena la quinoa. Como todo alimento es sagrado para nosotros, que cultivamos acá, ¿no? En las sociedades urbanas, en pleno siglo XXI, el maíz continúa siendo un alimento muy común. Podemos consumirlo como grano en guisos, por ejemplo, también como germen de maíz triturado que conocemos como polenta, o como harina que sirve para hacer tortillas y rellenarlas con diferentes ingredientes como legumbres, verdura y carnes. Los tacos y las fajitas mexicanas son excelentes ejemplos. Y claro, podemos comer el maíz de la manera más divertida, directamente mordiéndolo desde la mazorca. ¿Qué cereales y legumbres consumís? Poroto negro, el poroto rojo, arroz integral, la quinoa, que algunos lo dicen de otra manera, el amaranto. Para la sopa le ponemos avena y ella lleva las barritas de cereal también al colegio. A veces en los yogures también usan esos cereales mixtos. El mix que viene para ayudar a la flora intestinal, todo eso. La harina habitual, digamos la que y a veces, por ejemplo, sémola, digamos en los habituales ñoquis, eso que se llama ñoquis a la romana, y otras veces algo de arroz, y otras veces, por ejemplo, algo de avena. ¿No? Sí. Lentejas, arroz, el arroz sobre todo 2 o 3 veces a la semana. Sobre los cereales sí me gustan, digamos, más que nada los involucramos por ahí a la hora de la merienda, con leche, con yogur. Sobre legumbres, en mi familia es poco, digamos, comer legumbres, pero sí por ahí algún guiso, digamos, de legumbres o en alguna ensalada, digamos, por ahí si se da la oportunidad, digamos, lo involucramos en la alimentación. Con los cereales pasa algo muy extraño. Hay una enorme variedad y sin embargo nos repetimos una y otra vez. La harina de trigo refinada, es decir que perdió sus nutrientes, el arroz blanco refinado también perdió sus nutrientes y el maíz. Ya de por sí estos dos últimos son los más pobres en proteínas. Sin embargo, el mundo de los cereales puede guardarnos sorpresas muy interesantes. La avena contiene proteínas, contiene fibra soluble, contiene grasas beneficiosas, lo que la vuelve apta para proteger prácticamente todo, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Pero no comemos habitualmente avena y eso hace que quizás resulte algo difícil incorporarla en nuestra alimentación. Quizás lo mejor sea agregarla así, arrollada, en yogures, en la leche y también hasta en la sopa. La cebada probablemente haya sido el primer cereal refinado por el hombre y no la utilizamos mucho en nuestra cocina, pero deberíamos, porque tanto en grano como en pan, por ejemplo, aportan mucha vitamina B3, que sirve para las hormonas, para proteger el sistema nervioso, para el crecimiento, vitamina E, que protege el sistema circulatorio, y también algo muy importante, fibra soluble, que nos ayuda a controlar el colesterol. De todas maneras, el uso más conocido en nuestro país para la cebada es en el proceso de fabricación de cerveza. Hay muchos otros cereales que habitualmente no utilizamos en la cocina, como el mijo o el centeno, cada uno con sus propiedades beneficiosas y sus sabores y sus combinaciones posibles por descubrir. Hace falta audacia para animarse a experimentar y también ganas de sacarle el jugo a ese verdadero tesoro que nos regala la naturaleza y que son los cereales, y que por no poder salir del círculo del arroz refinado y el trigo refinado y el maíz estamos desaprovechando. Desde el comienzo de la historia, los cereales han sido la principal fuente de alimentos para la humanidad. Tienen nutrientes muy beneficiosos, tienen altas cantidades de energía
pero no lo tienen todo y por eso hay que complementarlos con algo. Una buena pareja para los cereales pueden ser las legumbres. Con las legumbres podemos preparar distintas comidas. Una buena opción es hacer alguna especie de guiso o de ensalada en donde podemos mezclarlo además con vegetales. Si lo que vamos a utilizar de legumbre son lentejas, siempre es bueno, es una buena práctica combinarlo con alimentos que tengan vitamina C, así favorecemos la absorción de hierro. Por ejemplo, ¿en qué alimentos tenemos vitamina C? En el morrón. Soy Eugenia de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires. Hoy preparé una ensalada de lentejas frías con cebolla, morrón, apio y verdeo. Acá está. En los últimos años empezó a aparecer con fuerza el consumo de dos cereales que, según la Organización Mundial de la Salud, se acercan al ideal del alimento para los seres humanos por sus propiedades. Lo interesante es que no son estrictamente cereales, aunque por su aspecto puedan confundirnos, y más interesante todavía es que no son nuevos. Se cultivan desde hace más de 7000 años, pero nos habíamos olvidado de ellos. Son la quinoa y el amaranto. La quinoa y el amaranto son dos cereales que están en auge actualmente, que se están comenzando a reutilizar en la alimentación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. En el norte del país se utiliza muchísimo, sobre todo la quinoa, y son dos cereales que se diferencian del resto de los cereales en que el aporte de proteína es muchísimo mayor. Tienen proteínas de buena calidad. Por supuesto, la mayoría de nosotros no sabe cómo consumir, cómo preparar la quinoa y el amaranto. Pero estamos aquí en Huella, en la quebrada de Humahuaca, en Jujuy, con don Eugenio Baños, que es un productor de la zona, y también estamos con una planta de quinoa que ya está lista para cosechar. Eugenio, si yo consigo una bolsa con semillas de quinoa, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hervirlo? ¿Cómo se prepara eso? Bueno, el proceso es bastante largo, como se dice. Hay que primero cosecharlo, lavarlo varias aguas, después recién salir al mercado. Y la quinoa realmente es muy productiva, es decir, que realmente da mucha alimentación muy buena. Es muy nutritiva también. Muy nutritiva, exactamente. Y yo, por ejemplo, usted me decía que compro la bolsa, lo meto en el agua, me hablaba de una espuma, de la saponina. Claro, exactamente, hay que lavarlo de nuevo, relavarlo, porque realmente la saponina es muy amarga de la quinoa, así que muchas veces lo que venden no lo lavan bien y lo mandan al mercado. ¿Y cómo me doy cuenta si tiene saponina? Y bueno, usted lo lava y cuando sale con la agua como jabón, entonces quiere decir que todavía faltaba lavarlo. Y si no, está limpita, no, directamente al consumo. ¿Qué hago a partir de ahí? ¿Ya está limpita? ¿Ya no tiene saponina? ¿Qué hago con esa quinoa? ¿Lo primero que tengo que hacer, hervirla sí o sí? Bueno, hervirla igual que 15 minutos como el arroz. Ajá. Depende de lo que quieras hacer. ¿Quieres hacer una ensalada? ¿Quieres hacer empanada? ¿Quieres hacerlo sopa? Depende del uso que vos lo quieras hacer, porque hay infinidad de usos de quinoa. Todos conocemos las legumbres. Los porotos, los garbanzos, las lentejas, las arvejas y los porotos de soja son legumbres. Una de sus características es que esos porotos vienen dentro de una vaina o chaucha.
De hecho, consumimos las chauchas en ensaladas con los porotos en su interior y también son legumbres. Las legumbres son muy ricas en proteínas, en fibra, en algunas vitaminas y en minerales como el calcio y el hierro, es decir, realmente muy buenas. Son, en algún sentido, las reinas del invierno cuando preparamos guisos y verdaderas estrellas de la cocina americana. La feijoada de los brasileños y los frijoles refritos de los mexicanos están hechos a base de legumbres. Nuestra fainá, que proviene de Italia, se hace con harina de garbanzos, igual que el hummus que heredamos de la cocina árabe. Las legumbres nos aportan, además de energía, al igual que los cereales, algunos otros nutrientes. Por ejemplo, las lentejas, que son ricas en hierro. No estamos acostumbrados al consumo de porotos, garbanzos, soja como poroto en sí, pero serían alimentos beneficiosos porque tienen mayor cantidad de proteína sobre los cereales, o los cereales en general, hay algunas excepciones, y porque además tienen un buen aporte de fibra. Las legumbres, además, son muy sabrosas. No solo aportan calorías, sino que dan sensación de saciedad. Si comemos legumbres, difícilmente querramos comer luego algo durante la tarde porque nos sentimos llenos. Las legumbres pueden ser también problemáticas, suelen tener mala fama porque producen algún malestar digestivo y esto se asocia con la cobertura del grano. Si eliminamos esa cobertura nos vamos a sentir mejor, nos va a caer mejor, pero nos vamos a estar perdiendo un importante aporte de fibra. Una solución podría ser, por ejemplo, procesarlas y comerlas en puré. Para facilitar la digestión de las legumbres, lo recomendable es dejarlas toda la noche en remojo, a la mañana siguiente cambiarles el agua, lavarlas, enjuagarlas y luego hervirlas. Es la manera de que se pueden digerir mejor. Podemos decir entonces que cereales y legumbres forman una gran pareja. Se complementan a la perfección. Cada uno aporta aquello de lo que el otro carece. Juntos son fuente de proteínas de alta calidad, por ejemplo, en países que tienen poca producción de proteínas de origen animal. Ahora vamos a ver algunos consejos a la hora de prepararlos. Las legumbres requieren de un tiempo de remojo previo a su preparación para hidratarlas. Realizar este procedimiento la noche anterior a la preparación es suficiente. A veces se le agrega bicarbonato al agua de remojo. No conviene, ya que reduce el valor vitamínico de las legumbres. Con las legumbres pasa al final lo mismo que con los cereales. Hay una enorme variedad y sin embargo no salimos de las lentejas, los porotos y los garbanzos. Nos perdemos la posibilidad de experimentar otros sabores y otras texturas y de incorporar al mismo tiempo un montón de nutrientes beneficiosos. Los cereales y las legumbres constituyen la base de la alimentación mundial y en la Argentina abundan. Son ricos, son sanos, son saludables, son baratos, son muy nutritivos, pero los estamos usando mal. No solamente porque no aprovechamos la enorme variedad que nos ofrecen, sino porque además los estamos refinando. Les estamos quitando los nutrientes y nos quedamos solamente con las calorías vacías de vitaminas, de minerales, de grasas buenas. Es el caso del trigo refinado con el que hacemos el pan blanco, las facturas, las galletitas. Así que en exceso está claro que son perjudiciales, producen obesidad y que es necesario entonces un cambio de hábitos. Por empezar, elegir los cereales integrales, sin refinar, pero además reducir la proporción en nuestra alimentación en favor de las frutas y de las verduras. Una buena idea puede ser visitar el mercado con una actitud abierta, libre de recetas, estar atentos a la variedad que nos ofrecen, dispuestos a escuchar y especialmente dispuestos a experimentar y a probar.